Ok, vamos a continuar. Nos quedamos en un tema que era preguntas acerca del mal. Vimos por ahí, por ejemplo, el punto 1, que es el mal. El punto 2, de dónde vino el mal. Y el punto 3, por qué no se puede parar el mal. O sea, destruirlo, ¿verdad? Vamos a un punto 4. Seguimos hablando acerca del mal. Punto 4 es, ¿cuál es el propósito del mal? Ahora, ¿por qué surge este cuestionamiento de cuál es el propósito del mal? Déjenme explicarles algo, ¿no? La pregunta surge en la mente de aquellos que están sufriendo y dicen, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué perdí mi pierna? ¿Por qué se me quemó mi casa? ¿O por qué tuvo que morir mi hijita? Siempre es ese por qué y por qué. Es de ahí, mis hermanos, precisamente de donde surge este cuestionamiento, ¿cuál es el propósito del mal? Es lamentable, pero no siempre, debemos grabarnos esto, no siempre podremos dar una respuesta que va a satisfacer a las personas que sufren o a los que experimentan dolor. Pero sí podemos contestarles a quienes usan, como razón en una situación como estas para negar la existencia de Dios. Vamos a ver 3 planteamientos que comúnmente hace la gente cuando están pasando algún dolor o sufrimiento. Ellos plantean estos 3 pensamientos. El primero: no hay un buen propósito en tanto sufrimiento. Estamos hablando en forma negativa, ¿verdad? No hay un buen propósito en tanto sufrimiento. 2, un Dios bondadoso debería tener un buen propósito para todo. Repito, un Dios bondadoso debería tener un buen propósito para todo. Y 3, concluyen, ¿verdad? Diciendo, así que no puede haber un Dios completamente bondadoso. Ahora, ¿por qué creen ustedes que ellos estarían en este tipo de razonamiento? O sea, ¿por qué estarían en esto ellos? Yo diría porque ellos están centrados en lo que es el cuestionamiento de cuál es el propósito del mal, que es un cuestionamiento que lo vamos a ver más adelante, que está equivocado, completamente equivocado. Bueno, vamos a tratar de resolver este problema en 2 maneras, de lo que esta gente está cuestionando, ¿no? En 2 maneras. Primero, ante esta gente que está exponiendo este tipo de pensamiento, debemos decirles que necesitamos hacer una distinción. Es importante hacer una ¿qué? Distinción. Es decir, hay una grande diferencia entre lo que sabemos, entre lo que usted y yo sabemos acerca del propósito del mal. Hay una grande diferencia entre lo que usted y yo sabemos acerca del propósito del mal y el propósito que Dios tiene con él. ¿Sí pueden observar la diferencia? Y eso es algo que hay que marcarlo. O sea, a lo mejor yo no te puedo decir cuál es el propósito del mal, pero yo sí te puedo decir el propósito que Dios tiene con ese mal que pudieras estar pasando, ¿no? Es distinto. Aunque nosotros no conozcamos el propósito de Dios, puede que Dios tenga una buena razón, para permitir el mal en nuestras vidas. Y eso es lo que pasa en muchas personas, que como ellos no pueden ver, ¿verdad?, a veces el propósito del mal, pero bueno, si conocieran a Dios, si entendieran a Dios, es posible que pudieran comprender que detrás de aquello
Dios tiene un propósito que muchas veces a lo mejor en el momento no se ve. Es más, yo les puedo asegurar que no hay persona que al pasar una situación difícil y complicada en ese momento pueda entender el propósito de Dios. No lo hay. ¿Saben cuándo entendemos el propósito de Dios? Quizás cuando ya vamos saliendo, o quizás cuando ya hemos salido, volteamos para atrás y podemos ver el propósito de Dios y decimos, no, pues gracias Señor, con razón, ¿no? Yo no lo entendía, por duro y difícil que sea la situación. Por eso ahí caben textos como estos, Romanos 8:28, que dicen, Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las ¿cuántas? Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí tenemos un texto de aliento y un texto de promesa de parte de Dios para nosotros, en el que a lo mejor yo no entiendo el propósito de Dios en este mal que estoy pasando, que estoy viviendo, pero sí puedo saber que detrás de él Dios me promete que algo bueno va a hacer. Otro, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 y verso 3, en algo que hizo con Israel, también nos muestra cómo Dios al permitir el mal tiene un buen propósito. Deuteronomio 8, capítulo 8, verso 2 y 3, dice ahí, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Cuánto tiempo? A veces tú tienes un año y ya quieres soltar la toalla. 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre. Mire, dos cosas, afligir que tiene que ver con dolor, y pasar hambre. Imagínense, qué difícil, ¿no? Imagínate tú que tú eres padre de familia con 3 hijos que comen, pero re bien comen. Vamos a cerrar ahí las ventanas porque se nos vino el aire. Gracias. Imagínate, ¿verdad? Llega un tiempo difícil donde no hay para comer, y en los primeros que piensas a lo mejor llegas a decir, bueno, pues yo como quiera que sea, pero mis hijos. Y es doloroso, ¿no? Pero sin embargo, aún Dios dice que lo afligió a Israel y le hizo tener hambre, pero ¿qué hizo Dios? Le sustentó. Para un propósito, hacerle saber que no solo de pan vive el hombre, sino todo lo que sale de la boca de Dios, dice. En ambos pasajes, mis hermanos, podemos entonces ver claramente que se nos dice que Dios tiene un buen propósito al permitir el mal en nuestras vidas. Y hay muchos ejemplos. Por ejemplo, podríamos pensar en Job. No sabía Job, fíjense bien, Job no sabía que detrás de todo su sufrimiento, Dios tenía un buen propósito, tanto para la vida de él como para la vida de su familia. Y así fue tal cual, ¿sabían? Pero él no lo sabía. Jacob, el patriarca, de igual manera, cuando se salió de su casa huyendo por su hermano que lo quería matar, duró 20 años engañado por su tío Labán. Él no sabía que detrás de todo aquel sufrimiento que tuvo que pasar durante 20 años al lado de su tío Labán, por sus engaños, y luego después hasta sufrirle con sus hijos, ¿verdad? Los hijos de Labán. Él no sabía que detrás de todo eso Dios tenía un buen propósito para su vida y la de su familia, y así lo podemos ver en la Escritura. ¿O qué decir del Señor Jesucristo, mis hermanos? El Hijo de Dios, que lo mataron, lo vituperaron, fue llevado a la cruz, y Dios permitió todo aquello, pero detrás de aquel sufrimiento Dios traería grandes beneficios a toda la humanidad. Ahora, déjenme decirles algo. Nosotros conocemos algunos de los propósitos de Dios para el mal. Por ejemplo, sabemos que a veces Dios usa el mal para advertirnos respecto a otras cosas mayores. ¿Sí o no? A veces Dios usa el mal para advertirnos de algo peor que pudiera venir. Por ejemplo,
Yo no sé cuántos oyeron de un chavo que lo secuestraron y estuvimos orando por él. Sí, sí, sí. ¿Sí lo recuerdan? Fíjense, hubo momentos de fuerte dolor y sufrimiento en la familia en todo ese tiempo. Pero Dios usó ese mal en el que se vio por un momento, Dios usó todo ese mal, en primer lugar, para volver el corazón de ese joven. Porque ese joven andaba llevando una vida no bien ante Dios, cuando ya le habían hablado, ya le habían compartido de la palabra. Sin embargo, a través de esa vivencia, Dios la usó para evitar un mal que mayor. Así es como Dios permite muchas veces. Es como aquel niño, ¿no? Aquel niño que se le está diciendo que pues tenga cuidado con la estufa de encenderla porque se puede quemar. Pero no deseamos que ni siquiera pase eso, ¿verdad? Que los que somos papás no deseamos que se queme el niño. Pero ¿qué sucede cuando el niño lo hace? Una vez que lo hace, ¿qué sucede? Por su experiencia de ese niño, se hace consciente del significado de la palabra caliente, fuego, quemar. Y va a obedecer seguro la advertencia con rapidez cada vez que quiera volverlo a hacer, porque ya sabe de qué se trata. Hay algunos, mis hermanos, es triste, pero hay algunos que a veces Dios les permite sufrir o les hace pasar por algún mal, pasan por algún mal. Acuérdense, no es tanto el propósito del mal, sino el propósito que Dios tiene de usar ¿qué? Ese mal para el bien tuyo. Esa es la diferencia. Pero hay algunos, mis hermanos, yo he conocido gente que sufre, y bueno, viene un tiempo de bonanza, deja de sufrir, pero no agarran la onda. No lo entendieron. Y luego vuelven a pasar otro. Y sufren, y no lo entienden. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? ¿Cuál será la razón de esto? ¿Cuál será la razón? ¿Estará realmente su corazón conectado con Dios? Para nada. Son esas personas precisamente las primeras que empiezan a cuestionar. Yo podría hablarles tanto de esto porque, pues imagínense, yo también lo viví. Yo me acuerdo un día mi carrito lo dejé estacionado, me fui a trabajar y salgo y lo veo quemado. Pues, ¿qué hice para que se me quemara? Y bueno, al momento, pues sí, como que en tu interior sufres y dices, híjole, pues sí, y ahora, ¿qué voy a hacer? Pero mire cómo Dios usó ese mal para un bien que yo no lo sabía, ni yo me lo imaginaba, ni yo lo pensaba. Y unos meses después yo estaba estrenando un auto. Ahora sí, para que vea, ahora sí yo ya descanso. Ahora sí, por ejemplo, algo que como mi camioneta, que le pasó esto, yo ya no me preocupo porque ya conozco a Dios. Ya lo único que estoy diciendo, Señor, solo estoy esperando. ¿De verdad? Eso es todo lo que estoy haciendo, esperando el tiempo de Dios, porque yo sé que detrás de aquello, Dios siempre es para evitar algo peor y a la vez como para también darme algo mejor. Así es Dios, ¿sabían? ¿O no? Claro. En fin, mis hermanos, vamos a otro punto, porque hay mucho que decir de esto, pero se nos iría todo el tiempo en ese punto. Vamos al siguiente punto. Punto 5. Otro cuestionamiento que hace la gente. ¿Tiene que haber tanto mal? Ya entendimos el otro punto, ¿verdad? No es tanto qué propósito tiene el mal, ¿verdad que no, hermanos? Está mal el cuestionamiento ahí a la gente, hay que buscar y guiarla y decirle, es que no está ahí el centro está en el propósito que Dios tiene de usar ese mal que tú estás viviendo para algo mejor. Ese es el punto. No el punto de qué propósito. El mal no tiene ningún propósito. El mal tiene el propósito de acabar con nosotros. Esa es la realidad. Pero Dios sí tiene un buen propósito. Ahora, ¿tiene que haber tanto mal? Es verdad, mis hermanos, que nosotros podríamos pensar que la magnitud
o el aumento del mal plantea un problema. ¿No creen ustedes? A ver, pregunto. La magnitud del mal, el crecimiento del mal, sí plantea un problema. Ciertamente no tiene que haber tanto mal para cumplir los propósitos de Dios. Por ejemplo, alguien diría, ¿no podría haber una violación menos? ¿No podría haber un chofer borracho menos? ¿Una joven desaparecida menos? ¿No podría haberlo? Eso mejoraría al mundo, dirían algunos. Esa teoría del uno menos, que tiene que ver con la pregunta, tiene que haber tanto mal, ¿verdad? Podría aplicarse hasta que ya no haya más mal. El uno menos podría aplicarse en el cuestionamiento de la gente hasta que ya no exista mal. Pero eso va a llevar a un caso extremo. Nos va a llevar a pensar algo más. ¿Qué hay con el infierno? A ver, ¿qué hay con el infierno? Si ¿no sería mejor tener una persona menos allá? A ver, díganme. Ambas preguntas tienen la misma respuesta. Vemos algunos planteamientos que la gente hace que no son correctos. Por ejemplo, el bien supremo es salvar a todos los hombres. Bueno, eso es verdad, ¿no? Lo sabemos. Una persona en el infierno sería menos que el bien supremo. Una persona en el infierno sería menos que el bien supremo. Por lo tanto, Dios no puede enviar a alguien al infierno. Para responder esta objeción, mis hermanos, que acabo de mencionar, tenemos que tomar el tema otra vez como ya lo vimos en el pasado, al inicio de hablar acerca del mal, sobre el tema del libre albedrío. La verdad es que Dios desea que todos los hombres sean salvos. Él lo dice en 2 de Pedro 3:9. Él lo dice claramente. Es cierto que Dios desea que todos los hombres sean ¿qué? Salvos. Pero eso significa, es decir, el deseo de Dios de que todos los hombres sean salvos, eso significa que ellos tienen que elegir amarlo, creerle a Dios y obedecerlo a Dios. Mis hermanos, Dios nunca va a obligar a nadie que lo ame. Grábese esto, Dios nunca va a obligar a nadie que lo ame, ni a que crea en Él. Porque si lo hace Dios, si Dios obliga a alguien que lo ame o a alguien que crea en Él, déjeme decirle, el amor obligado y la fe obligada es una contradicción. ¿Por qué? Porque el amor debe de ser espontáneo. Es una elección libre. Así que muchos hombres van a optar por no amar a Dios, aunque Dios lo desee, con todo su corazón. ¿Lo repito? De modo que algunos hombres van a optar por no amar a Dios, aunque Dios lo desee en su corazón. Quizás alguien me va a cuestionar y me dice, a ver, pastor. A ver, ¿qué le pasó al rey Ciro de Persia? Dios le llamó su siervo. Bueno, ya tú te estás metiendo a otro tema, ¿no? Un tema que no es común. ¿Cuáles son los temas no comunes de la Biblia? Un tema no común estaríamos hablando de los actos soberanos de Dios sobre algunos personajes en la Biblia para Dios cumplir un propósito específico que Él quería lograr. Y de alguna manera ahí vemos la soberanía de Dios, que Dios puede obrar en la vida de una persona de tal manera que la persona le dé la respuesta correcta. Pero eso no quiere decir que eso es común, que Dios lo haga, ¿no? Porque no es el papel de Dios obligar a cada persona para que le ame. Y lo vamos a ver más adelante en algunos aspectos, ¿no? Si es que nos alcanza el tiempo. Pero bueno, mire lo que dice Mateo 23:37. Con respecto al hecho de que Dios desea que le amemos, pero la respuesta, mire cómo aquí Jesús manifiesta claramente. Mateo 23:37, por favor. Estoy hablando con respecto al punto. ¿Cómo se llama el punto que estamos viendo? ¿Tiene que haber qué? ¿Tanto mal? ¿Ya lo tiene Mateo?
Dice Jerusalén, está hablándole Jesús a Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son adversarios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? ¿Qué es esta expresión del lenguaje figurado sino la expresión del deseo del corazón de Cristo de amar a la ciudad amada que era Jerusalén? ¿Y qué dice al final? ¿Y qué? No quisiste. ¿Quién decidió eso? ¿Jesús lo decidió? Jesús le amó hasta el último momento de su vida. En la cruz le amó a Jerusalén. Pero aquí está diciendo, no quisieron. Todos los que van al infierno, mis hermanos, van debido a su libre elección. Nadie los ha obligado, ni nadie ha decidido por ellos. Puede que no quieran ir ahí. Puede que no quieran ir ahí. Pues ¿quién quiere ir ahí? ¿Quién quiere ir al infierno? Nadie, ¿verdad? Y claro, hay muchos que se burlan, hay muchos que blasfeman, porque no creen eso, pero ya una vez que están ahí, pues ahora sí que ¿qué se hace, no? Pero eso es lo que le decide la gente, como Jesús lo está diciendo. Yo vine con este propósito, yo vine con este plan, pero ustedes no quisieron. Optan por rechazar a Dios, aunque no decían el castigo. Las personas no van al infierno porque Dios las mande al infierno, mis hermanos, sino porque ellas lo eligen. Dios respeta su libertad. Al final, nosotros vamos a encontrar dos clases de personas. Los que le dicen a Dios, escúcheme, los que le dicen a Dios, hágase tu voluntad. Pero también aquellos a quienes Dios les dice, hágase tu voluntad. ¿Sí lo comprenden? Aquellos que van a decidir y van a decir, Señor, hágase tu voluntad. Pero aquellos que son aferrados y que son cerrados en su vida, seguro Dios les dice, pues hágase tu voluntad, ¿no? Mire lo que dice la Biblia. Vamos a Juan 3, 18, por favor. Vamos a leer unos textos para que entienda. ¿Por qué hay tanto mal? Bueno, pues la respuesta está en eso, ¿no? Juan 3:18, ¿lo tienen? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en el Hijo, este es Juan 3:36. Ya vimos el primero que está diciendo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? ¿Quién lo condenó? Es él mismo, por su decisión. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Quién decide desobedecer? Pues el que decide hacerlo, ¿no? Juan 8:24. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Quién? El que le rechaza y a sus palabras. Alguien que decide hacerlo de esa manera. Entonces, mis hermanos, no debería haber tanto mal, pero la libre elección de los hombres es lo que lleva a un aumento del mal. Nadie los ha obligado a hacerlo, ni nadie los ha hecho así, nosotros somos los que hemos decidido que así sea. El hombre es el que ha decidido que así sea de esa manera. Bien. Vamos a terminar con el último punto hasta donde nos alcance, ¿no? Dejamos ese cuestionamiento. ¿Deberá haber tanto mal? Y ponemos, ¿no podría Dios hacer un mundo sin mal? ¿O haber hecho un mundo sin mal? Sería el siguiente, sí. Es el 6. Sí, el 6. ¿No podría Dios haber hecho un mundo sin mal?
¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan de esta pregunta? ¿No debería Dios haber hecho un mundo sin mal? ¿Para qué arrojó al diablo a la tierra? Lo hubiera arrojado a Marte o a Júpiter, yo no sé. Esta es la última objeción que debemos revisar. En primer lugar, mis hermanos, Dios podría haber hecho algo mejor cuando diseñó al mundo. Es posible que podría haber creado un mundo sin mal. Pero mire, veamos los argumentos que se plantean, ¿verdad? Acuérdese, todo esto que le voy a decir son argumentos que la gente plantea. Dios sabe todo. Ese es el punto 1, ¿verdad? Punto 2. Así que Dios sabía el mal que ocurriría al crear al mundo. Punto 3. Dios tenía otras posibilidades de evitar el mal. ¿Y cuáles podrían ser esas posibilidades de evitar el mal? Entonces dirían estas, ¿no? 1, no haber creado nada. 2, haber creado un mundo sin criaturas libres, sino que fueran robots. 3, haber creado criaturas libres que no pecaran. Y 4, haber creado criaturas libres que pecaran, pero que al final fueran salvadas. Cuando estamos hablando de la totalidad, ¿no? Ese es el cuestionamiento que hace la gente. Entonces Dios podría haber creado un mundo que no incluyera ni el mal ni el infierno. Eso es lo que se dice, ¿no? Ahora vamos a contestar estas preguntas. Por ejemplo, la primera, ¿Dios tenía otras posibilidades de evitar el mal no creando? Entonces el primero, Dios podía haber no creado, ¿verdad? Este argumento de Dios podía no haber creado supone de manera errónea que nada es mejor que algo. Eso es lo que supone esta objeción, ¿verdad? Que es mejor nada que algo. Sugiere que hubiera sido mejor que no existiera nada de mal que algo de él. Pero encontraríamos en esta objeción, algo que se ignora, ¿no? A nosotros la Biblia nos dice claramente que estas personas no toman en cuenta lo que la Biblia dice cuando dice que todas las cosas creadas para Dios, ¿cómo fueron? A ver. Él dice, Génesis capítulo 1, en el último versículo, que todo lo que Dios hizo lo había hecho bueno en gran manera. Entonces ellos están objetando algo que para Dios fue bueno. Cuando Él hizo la tierra, ¿cómo la hizo Dios? Buena en gran manera. Es decir, ese bien que nos está hablando Dios, ese bien no pudo haber existido si Dios no hubiera creado nada. Así que carece de sentido este primer punto, ¿no? Usted puede anotar Génesis 1:31, ahí es donde dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Vamos a la otra objeción, la segunda, que dice que Dios podía haber creado un mundo sin criaturas libres. Dios podía haber creado un mundo sin criaturas. ¿Qué hubiera pasado aquí? Vamos a ver, ¿no? Imagínense que Dios podía haber poblado la tierra con animales y robots que hicieran su voluntad. Puros robots programados, ¿no? Un clon de robots, un Adán y una Eva. Para empezar, pues tampoco Dios hubiera cumplido un propósito de haberlos creado a su imagen y a su semejanza, ¿no? Aquí hay un problema, mis hermanos, en esto. Una persona que hubiese sido creada como un robot, pues la veríamos como una opción amoral. Y un mundo amoral no puede ser moralmente bueno. Hablando de que fuéramos hechos robot, ¿no? Y tampoco podríamos comparar lo que no es bueno, o lo que es bueno más bien, con lo que es malo. Porque no habría ningún valor moral en un robot, pues ¿qué valor moral puede existir, no? Imagínense, cuando Dios hizo el mundo, mis hermanos, cuando Dios creó al ser humano, que lo creó a su imagen y a su semejanza,
Dios lo hizo con un propósito. Dios quería que el ser humano le amara a Dios como Dios le había amado. Imagínense de qué forma fue el amor de Dios. De tal manera fue el amor de Dios al crear al hombre, que una vez que lo hizo, ¿en dónde lo plantó? Dígame, ¿en qué lugar lo plantó? En un huerto conocido como el huerto ¿de qué? De Edén. ¿Y cómo era el huerto de Edén? Hermoso, maravilloso. Y en todos esos puntos Dios estaba mostrando su amor hacia el hombre. El darle la autoridad al hombre sobre toda su creación, sobre los animales, sobre todas las plantas, sobre toda la tierra, darle la autoridad al hombre, es como si, hagan de cuenta, como si dijera, híjole, se parece a mí. ¿No? Dios esperaba que el hombre le amara voluntariamente. Pero si en esta objeción fuese así, que Dios creara criaturas sin libertad de elección, como robots, pues ¿cómo podría Él ser amado en esa forma voluntaria? A ver, ¿tú le amas a Dios o tú cumples este mandamiento que dice, amarás al Señor tu Dios? Y luego te dice, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, para poder amar a Dios de la forma en que nos está diciendo, imagínense, sin mente, sin alma, sin corazón, todo un chip programado ahí adentro. Yo creo que es de entender claramente que la participación del libre albedrío es importante, ¿no? Porque pues aún entre nosotros para amarse, imagínense una pareja de matrimonios, ¿verdad? Que se casan. Pues ni nos casaríamos, yo creo, si fuéramos robot. En fin, pero ahí están los que cuestionan, ¿no? Y hacen sus objeciones. Vamos al tercero. Dios podría haber creado criaturas libres que no pecaran. Esta es la otra objeción. Dios podía haber creado criaturas libres que no pecaran. Bueno, pues realmente al principio así los hizo, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Adán así estuvo antes de la caída. Dios cuando lo hizo, Adán era una criatura libre, tenía libertad sin pecar. Hasta que llegó el momento que decidieron mal. Pero hubo un tiempo en que ellos estaban haciéndolo bien. Jesús lo hizo durante toda su vida, mis hermanos. Él es una criatura libre sin pecar. La Biblia dice que algún día habrá un mundo en el cielo donde todos vamos a tener libre albedrío, pero donde no habrá pecado alguno. Eso es lo que dice claramente en el libro de Apocalipsis. Capítulo 21, versículo 9 hasta el 27. Ahí puedes leerlo claramente, cómo va a ser la vida en el cielo de los redimidos, los glorificados, los transformados, ¿no? Ahora, el hecho de esta objeción de plantearla, Dios podía haber creado criaturas libres que no pecaran. La libertad, ya lo vimos, que la libertad que Dios le dio al hombre daba la posibilidad de que el hombre pudiera decidir mal. Dios estaba arriesgando en eso, lo dijimos, ¿no? ¿Se acuerdan? Es como decir, por ejemplo, imagínense, es como decir, ¿es posible que Estados Unidos perdiera la guerra de independencia? ¿Es posible que Estados Unidos perdiera la guerra de independencia? ¿Es posible o no? Pero bueno, no sucedió así. ¿Es concebible que las criaturas libres nunca pequen? Bueno, va a llegar su momento. La Biblia sí nos dice que va a llegar su momento en que el Señor, porque esa es la promesa del Señor, como dice en Primera de Juan 3, versículo 1 y 2, Él dice que va a llegar su momento en que vamos a ver al Señor, vamos a ser transformados y seremos semejantes a Él. Y la Biblia nos dice que esa semejanza vamos a ser criaturas libres sin pecado. Pero tuvimos que ser redimidos. Pero antes de la redención, ¿qué decidimos? ¿Qué decidiste tú antes de la redención? ¿Amar a Dios? ¿Sobre todas las cosas? No. Tú decidiste pecar y pecaste hasta que el Señor
vino en su gracia, en su misericordia y trajo el mensaje de salvación a tu vida, ¿no? Que es distinto. Ok, híjole, vamos a dejarle aquí por el tiempo, ¿no? ¿Está bien? ¿Cuánto falta? 10 minutos. Vamos a detenernos aquí, mis hermanos. Nos vamos a quedar aquí en este cuarto punto. ¿Qué es? Tercero, ¿no? Tercero. Dios podía haber creado criaturas libres que no pecaran. Ahí nos vamos a quedar. ¿Sale?